Bienvenidos a todos a su programa La Palabra, un espacio para todos. El día de hoy hablaremos del proceso de paz y esos procesos a nivel local que han ayudado a la construcción de la paz, la reconciliación y la convivencia. Nos acompañan el abogado Arturo Velázquez y la gestora de paz Gisela Soto. El proceso de paz en nuestro país ha sido un paso muy importante para que todas las comunidades y cada uno de nosotros como ciudadanos podamos aportar a un ambiente mucho más amigable con nosotros mismos y el entorno. Cordial saludo para todas las personas que se conectan en este espacio de La Palabra. Hoy tenemos un invitado muy especial, lleva varios años acompañándonos en el municipio y liderando varios procesos sociales. Su nombre es Arturo Velázquez, voy a dejar que él mismo se presente, que nos comente cuál ha sido su interés y cuál ha sido su trabajo en los últimos meses dentro de nuestro territorio. Muchas gracias, Gisela, por la invitación al programa La Palabra, a Cable Plus Televisión, que permite este espacio. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Como bien lo dice Gisela, mi nombre es Arturo Velázquez. Tengo pues ya varios años dedicado a la investigación de procesos políticos, de procesos sociales, de procesos de índole global en términos generales. Y bueno, también pues muy interesado en siempre estarme informando como investigador que soy en temas tan delicados y tan importantes como el de la paz, como el recientemente acordado entre el Estado colombiano y las antiguas FARC. Entonces ese es como el tema que vamos a compartir hoy. Okay. Entonces en estos momentos vamos a hablar de un fenómeno que ha marcado un hito muy importante en la historia de nuestro país, pero para llegar a este punto tuvieron que suceder antes muchísimas cosas y conocerlas nos va a dar cuenta de por qué el proceso se está llevando, cómo se está llevando y probablemente cuál será su proyección. Entonces me gustaría que primero empezaras hablando de los inicios del conflicto, cuáles han sido esos acercamientos para darle una resolución, si siempre se ha pensado en la posibilidad de llegar a acuerdos o se han pensado en otras vías para darle final al conflicto. Claro que sí, siempre que se aborda este tema del conflicto, yo digo, bueno, hay tres tipos de respuestas para entender un poco el conflicto. La respuesta corta, la respuesta larga y la respuesta completa, que es más larga que la respuesta larga. Pero haciendo de pronto, en aras del tiempo, una respuesta corta, yo digo que no solamente el conflicto colombiano, sino que en general los conflictos sociales, económicos y políticos de América Latina nacen, desafortunadamente, todos tienen un mismo punto de partida, una misma fecha de nacimiento, el 12 de octubre de 1492, cuando se hizo el mal llamado descubrimiento de América. A partir de ahí nosotros comenzamos a heredar un sistema euro-occidental que es el que impera hasta el momento, aún en esta posmodernidad, y ese sistema vino y chocó, colapsó con lo que los descubridores, entre comillas descubridores, encontraron de nuestras culturas aborígenes e impusieron a la fuerza a través de un grandísimo holocausto, porque realmente lo que se celebra el 12 de octubre de 1492, desafortunadamente, es un holocausto de más de 70 millones de indígenas muertos por la imposición de una cultura que vino de afuera. Y eso trajo como consecuencias muchos de los conflictos sociales, económicos y políticos que tienen estos países de América Latina o de habla hispana, entre México y Argentina, incluyendo el mismo Brasil, y que están circunscritos en lo que se llama países del tercer mundo. Aterrizando ya un poquito en el tema de Colombia, podemos, en aras de ser breve, podemos aducir dos puntos específicos. Uno es el tema de un conflicto agrario. Aquí hace falta una reforma agraria profunda e integral, que de hecho era una de las banderas que en el 48 iban a llegar a la presidencia en 1948 a través de Jorge Eliezer Gaitán, que desafortunadamente no se dio. Y aparte de ese conflicto de la tenencia de la tierra, de ese conflicto agrario, está un tema muy clave, que es la exclusión social. La exclusión social de gran parte de la masa popular y de personas de este país que no han tenido oportunidades en términos de equidad, de acceder
a la administración de justicia, de acceder a la educación, de acceder al mundo productivo en términos de dignidad y en términos de reciprocidad. Entonces la exclusión social y un conflicto de tierras profundo fueron uno de los detonantes, entre otros, pero digamos que fueron uno de los detonantes más directos que desencadenó el conflicto armado en Colombia y degeneró en que muchas personas constituyeran grupos armados, desafortunadamente al margen de la ley, porque en su momento pensaron que no había otra vía para que ellos reclamaran sus derechos y para acceder a los principios democráticos. Entonces aquí vemos que precisamente los dos primeros puntos del acuerdo apuntan a esas dos grandes necesidades de las cuales nos estás hablando. Entonces dentro de todo ese proceso ellos vieron, digamos, las vías de hecho como una forma para generar esa reforma que contribuyera a un bienestar general. ¿Cuál fue la respuesta del Estado cuando empezaron a surgir todos estos movimientos al margen de la ley? Claro, sí, muy bien lo acotas, fueron vías de hecho y desafortunadamente de hechos violentos, que fue lo que en su momento se pensó que era la única alternativa. Estamos hablando, pues, podemos hablar de los años 40, los años 50, ya luego de los años 60, cuando se organizan de manera más formal las guerrillas que conocemos en los últimos tiempos. Pero realmente, para entender un poco eso, hay que dejemos a un lado de pronto el tema de la tierra y parémonos en la otra causa, que fue el tema de la exclusión social. Esa exclusión social a miles y millones de campesinos y de masas populares de nuestro país que reclamaban un mínimo vital, reclamaban derechos vitales. Obviamente ahí se conjugó un siguiente ingrediente, que fueron las ideologías extranjeras de extrema izquierda que llegaron de alguna manera, no a lavar el cerebro, yo diría que a ensuciar el cerebro de muchas de esas personas que optaron por las vías de hechos desafortunadamente violentas para reclamar sus derechos. Entonces comenzaron a aparecer los grupos guerrilleros, hablemos de los del Frente Nacional, la consecuencia del que nos deja el Frente Nacional, que fue un acuerdo entre las cúpulas de los dos partidos tradicionales del momento, el liberal y el conservador. Ellos montaron una dictadura disfrazada de democracia y resolvieron entre el año 58 y el año 74 repartirse el poder. 4 años gobernarían los liberales, 4 años gobernarían los conservadores, y con una institución que se llamó la alteridad. La alteridad lo que buscaba, perdón, la alternancia y la alteridad era que si habían, por ejemplo, 16 ministerios, entonces 8 ministerios eran para liberales y 8 ministerios para conservadores. Eso lo que hizo fue cerrarle la puerta a la participación política y democrática de las expresiones independientes, de las expresiones que tenían otro pensamiento en cuanto al modelo de desarrollo del Estado colombiano. Y aparte de eso, la exclusión que se seguía marcando, la ausencia de carreteras, la ausencia de energía eléctrica, la ausencia de servicios públicos vitales y esenciales que la gente reclamaba. Entonces comenzó toda esa indisposición, esa amalgama de situaciones. Comenzaron a armarse grupos al margen de la ley, y justo en el segundo gobierno del Frente Nacional, que fue el presidente Guillermo León Valencia, desafortunadamente aparecen las dos guerrillas que más daño le han hecho al país en tiempos modernos, como las FARC en el año 62, que se constituye, que nacen en Marquetalia, y 2 años después, en el 64, el Ejército de Liberación Nacional, o conocido como ELN. Luego, por esa misma exclusión política, ya en los años 70, cuando se iba a finalizar el último periodo del Frente Nacional, hay un fraude electoral, y eso también produce otro fenómeno, que fue ya una guerrilla, una siguiente guerrilla que era más urbana. De hecho, era guerrilla de muchas personas, fue conformada por personas de pensamiento conservador incluso, que la conocimos como el M-19. Entonces fue un siguiente factor que entró en la palestra del juego de la violencia, y comenzaron a cometer errores. Por ejemplo, al M-19 desafortunadamente se le debe el hecho de haber importado el secuestro extorsivo, que fue un elemento que incluyó en el conflicto colombiano y lo degradó, pero fue el M-19 el que lo importa de Italia,
le copia a las guerrillas rojas de Italia y a través del secuestro extorsivo se empieza una escalada de degradación del conflicto. Podemos citar el EPL, el Quintín Lame, un poco más antiguo, y a partir de ahí, ya entonces en la década de los 80, principalmente con el presidente Belisario Betancur, empiezan los primeros acercamientos como, bueno, démosle no una salida armada, no una salida militar a este conflicto con estas guerrillas, démosle una salida política, una salida dialogada, una salida negociada. Entonces aparecen los primeros acercamientos y acuerdos con las FARC en el año 84, producto del cual las FARC accede comenzar a hacer un tránsito paulatino de dejar las armas y entrar a hacer política, y allá aparece la famosa UP, la Unión Patriótica, que desafortunadamente en muy corto tiempo les aniquilaron más de 5.000 militantes. Aparece otra fuerza política, que el antiguo M19 se convirtió en Alianza Democrática M19, es decir, se convirtió en partido político. Y entonces fueron como los primeros ejercicios de ver que sí éramos posible en Colombia, sí era posible sentarse con los alzados en armas, a hacer un diálogo y a buscar salida política y pacífica, y no salida militar. Pero nos estás hablando de unos antecedentes de hace varios años en los que se han intentado llegar al fin del conflicto a partir de los acuerdos, y sin embargo vemos que todavía hay ciertos sectores que piensan que el enfrentamiento armado puede ser una opción, porque nos hemos dado cuenta que no es posible doblegar a las insurgencias a través de las armas, porque eso en estos momentos no sería una opción. Bueno, lo único que nos ha demostrado tantos años de guerra, no solamente en Colombia, sino a nivel planetario, es que por la vía de la guerra y la violencia es casi que imposible llegar a la paz. O sea, lo único que demuestra la guerra es que la guerra se puede mantener de manera ininterrumpida sin que ésta cese. Además, porque alrededor de la guerra, pues también está el mega negocio del tráfico mundial de armas. Y las armas se comercian a nivel mundial en el mercado negro o en el mercado no negro, en el mercado legal. Lastimosamente existen armas en este mundo. Yo siempre he dicho que las armas, cualquier tipo de arma, cualquier tipo de artefacto que sirva para aniquilar la vida de otro, es la máxima prueba de la ausencia de inteligencia de muchas personas que las fabrican y de muchas otras que las utilizan. Si hay algo de falta de sentido de humanidad, es atreverse a usar armas para aniquilar la vida de otra persona y para dirimir las diferencias a través de eso. Entonces, pienso que nunca ha sido la salida el tema de la guerra, mucho menos ahora, más ahora con estas nuevas generaciones que están reclamando que se hagan las cosas distintas, que se hagan las cosas dialogadas, conversadas. Es posible llegar a acuerdos, eso no es imposible. Afortunadamente tenemos unos ejemplos muy hermosos a nivel mundial. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de las dos Irlandas. Las dos Irlandas fueron capaces, la Irlanda del Norte y del Sur, de superar un conflicto que venía desde la Edad Media, un conflicto de un poco más de 500 años. Un conflicto que inicia cuando el entonces rey británico Enrique VIII quiso que el Papa le anulara su matrimonio para poderse casar y descasar cuantas veces quisiera. Entonces ahí empezó un conflicto que se degeneró en Irlanda, y fue un conflicto de origen religioso entre protestantes y católicos. La Irlanda del Norte católica, la Irlanda del Sur protestante. Y nunca nadie pensó que era posible que los irlandeses se reconciliaran, y sin embargo vimos el ejemplo de los irlandeses en la década de los 80, cómo ellos también se sentaron a dialogar y sus diferencias transitaron hacia expresiones y organizaciones políticas como el famoso Sinn Féin, que fue el partido político insignia que salió de ese conflicto, o el tema del conflicto en Sudáfrica, el apartheid, que el apartheid era un sistema que había legalizado el genocidio, había legalizado el racismo, había legalizado la exclusión. En el apartheid, una persona blanca en Sudáfrica estaba autorizada por ley para asesinar a un niño negro simplemente porque el niño era negro, y estaba autorizado por ley y no tenía pena, no tenía cárcel. Es decir, estaba la exclusión, el racismo, el genocidio, el odio, estaba registrado en las leyes del país sudafricano. Entonces yo pienso que no hay ninguna sociedad que, a pesar de todas las expresiones de violencia, no hay ninguna sociedad en el planeta Tierra que esté condenada a la violencia, a seguir viviendo en la violencia.
y los seres humanos tenemos una capacidad de transformación que a veces no nos convencemos de ella y somos capaces de buscar alternativas y vías distintas para solucionar los conflictos y para entender la diferencia que también ha sido parte de lo que ha degenerado los conflictos. O sea, no tiene sentido que si una persona tiene una afiliación religiosa distinta a la mía o simplemente no la tiene, eso sea óbice o motivo para generar el más mínimo conflicto. Entonces, digamos que el conocimiento de los orígenes del conflicto y también el reconocimiento histórico del proceso que ha llevado la sociedad nos apunta a que en estos momentos la vía más factible es a partir del diálogo, a partir de los acuerdos. Pero entonces, volviendo al punto que nos decías que ya hace varios años y ya llevamos varios gobiernos con este proyecto, cuéntanos qué ha fallado en los anteriores acuerdos, en los anteriores proyectos, para que todavía no lleguemos a la consecución de ese objetivo. Claro que sí, bueno, muy importante esta pregunta, porque la diferencia que hay entre el acuerdo y la negociación que hace el gobierno Santos con las FARC, a diferencia de los acuerdos de paz que firmaron los gobiernos anteriores con otras guerrillas como el M-19, como la misma FARC en su momento, cuando transitó hacia la UP, los diálogos que se hicieron con la FARC en la Uribe Meta en la década de los 90 o en Tlaxcala, México, también en la década de los 90. La diferencia de esas experiencias con la del acuerdo de paz que está vigente en este momento, afortunadamente, es, uno, que este acuerdo de paz aprendió de todos los errores de los gobiernos colombianos que han negociado en el pasado. Aprendió de cómo fueron esas metodologías, cómo se podían esas metodologías mejorar, pero sobre todo hay una cosa que se hizo en el gobierno actual con ayuda de la comunidad internacional, es que se trazaron dos temas muy importantes. Primero, trazaron lo que se llamaron las líneas rojas y segundo, definieron una agenda concreta y aterrizada. Las líneas rojas, ¿cuáles fueron? Que le dijeron a las FARC en su momento, le dijeron, vamos a sentarnos a negociar, pero aquí no vamos a negociar el modelo de Estado, no vamos a negociar el modelo económico, no vamos a negociar nada que tenga que ver con la propiedad privada, no vamos a negociar nada que toque el sistema y la estructura y la organización de las fuerzas militares. Eso es muy importante, porque se ha dicho que a las fuerzas militares se le puso en una condición de indignidad frente al acuerdo. Eso es mentira. Una de las primeras cosas de las líneas rojas que decía el gobierno es tema de fuerzas militares no se toca. Y lo otro que también le fueron muy claros a las FARC, el gobierno, cuando le dijo vamos, con estas condiciones, es que el tema de la gestión de las relaciones internacionales, el modelo de la gestión de las relaciones internacionales tampoco se negoció con las FARC. ¿Qué fue lo que se negoció con las FARC? Y ahí aterrizamos al segundo punto que fue exitoso a diferencia de los procesos anteriores. Se negoció la forma de terminar el conflicto. Y la forma de terminar el conflicto fue lo que generó una agenda muy aterrizada y una agenda muy concreta que derivó en los 6 puntos que se firmaron. Entonces, eso fue un aprendizaje en cuanto a las experiencias de los gobiernos anteriores aquí a nivel nacional. Pero también fue que el proceso de paz colombiano, el actual, tuvo todos los aprendizajes de los procesos de paz internacionales, los que decíamos ahorita, por ejemplo el de Irlanda. Ellos verificaron y estudiaron en Irlanda qué funcionó y qué no funcionó. Verificaron y aprendieron qué funcionó y qué no funcionó, por ejemplo, en Sudáfrica. Qué funcionó y qué no funcionó con los acuerdos de Contadora, que fue un esfuerzo que hicieron 5 países andinos para que entre los 80 y los 90 se pacificara toda Centroamérica, que había vivido una guerra cruenta por causa de las dictaduras en Guatemala, en Nicaragua, en el mismo Salvador. También se aprendió de los procesos de paz que se vivieron en algunos países africanos. Entonces, del conflicto árabe-israelí, de la guerra de los 6 años entre los árabes y los israelíes que arrancaron por allá desde la década de los 60. Entonces, de los conflictos en Kosovo, en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, en la antigua Checoslovaquia, que pues terminó dividiéndose en 2 países, en República Checa y República de Eslovaquia. Entonces, la virtud que tuvo aquí este acuerdo de paz es que este es el resumen, o decir el sumum, el extracto, la esencia del aprendizaje de lo mejor que funcionó en los acuerdos de paz que han sido hito en el mundo a nivel internacional y de lo que funcionó en los acuerdos del pasado de los gobiernos nuestros.
Entonces, a tal punto que hay un instituto a nivel internacional que se encarga, es un tanque de pensamiento como le llaman hoy en día, y ese instituto se encarga de estudiar y hacerle seguimiento y recaudar los aprendizajes precisamente de los conflictos más tremendos del mundo que han llegado a ser acuerdos de paz. Y en el análisis y en el estudio da un resultado, llega a una conclusión que es alentadora y que es importante que como colombianos la sepamos y nos sintamos honrados de eso. Su conclusión fue que el acuerdo de paz firmado acá en Colombia con las FARC en diciembre del 2016 es el acuerdo más innovador del mundo porque toma una decisión fundamental, dado el aprendizaje de los acuerdos anteriores de Colombia y de otros países, que fue poner a las víctimas en el centro principal del tema del acuerdo. Es decir, aquí las víctimas son las protagonistas. Una cosa es lo que de pronto nosotros escuchamos en los más media y otra cosa es cuando nosotros ya nos vamos a estudiar cómo fue la metodología del acuerdo y qué quedó acordado y encontramos que las víctimas son absolutas protagonistas. 1. 2. El Instituto Crocs también concluye que en temas de justicia transicional para evitar la impunidad y buscar la verdad y buscar la justicia y buscar la reparación, tenemos el sistema de justicia transicional más innovador del mundo. Entonces el Instituto Crocs es un instituto que lleva años estudiando metodologías y estudiando todos estos procesos de paz con grandes expertos incluso que pertenecen al instituto que han sido o fueron negociadores o protagonistas de esos otros acuerdos y se han encontrado esa gran diferencia y encontraron cómo los colombianos fuimos capaces de traducir esos aprendizajes en leyes de Estado, en métodos de reconciliación y en justicia transicional. Aquí en el tema de la justicia transicional, si me permite, Gise, quiero hacer un comentario final para que tengamos idea de la envergadura de qué eso significa. El término de justicia transicional, por eso se llama transicional, porque es una justicia que es pro tempore, es decir, por un tiempo determinado, no es a largo plazo, para que los países o las sociedades que tuvieron en un conflicto grave puedan transitar del periodo de la guerra a un periodo de paz y estabilidad. Por eso se llama transicional, es decir, nos ayudan jurídicamente a hacer una transición para buscar la verdad, para buscar la reparación y buscar la justicia. El sistema de justicia o la figura de la justicia transicional la conoce el mundo por primera vez con los famosos juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fue el proceso que se hizo para juzgar a los criminales de guerra nazi en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de que esa figura de la justicia transicional nace con el juicio o los juicios de Nuremberg, ha sido la justicia transicional más imperfecta que ha conocido la humanidad. De hecho, los verdaderos cabecillas de guerra nazi, los juicios de Nuremberg los miraron de soslayo y les permitió incluso escapar a Estados Unidos o a Brasil o a la misma Argentina y murieron de viejos sin ser juzgados nunca. Entonces, los demás conflictos que sucedieron en el mundo del año 45 en adelante comenzaron a tomar como referencia la figura de la justicia transicional de Nuremberg, pero también comenzaron a aprender de esos errores, de esas fallas. Y este sistema de justicia transicional que tiene Colombia, del cual la JEP es uno de sus puntales, otro de los puntales es la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, otro de los puntales es la Comisión de la Búsqueda de la Verdad, está catalogado por un jurista alemán llamado Klaus Kress, que es ni más ni menos que uno de los arquitectos jurídicos de la Corte Penal Internacional, lo catalogaron como el sistema más innovador y más seguro en términos de derecho, en términos de no impunidad y en términos de justicia del mundo. Es decir, los colombianos le hemos hecho un gran aporte al mundo jurídico y de ahora en adelante, gracias a que existe ese sistema de justicia de verdad y no reparación, de justicia, reparación y no repetición, que así se llama nuestro sistema de justicia transicional, es el más seguro del mundo y le puede legar a muchos conflictos que ojalá no se presenten, pero que se puedan presentar en el futuro en otros países. Bueno, entonces ahí ya empezamos a tocar el punto 3, que es el fin del conflicto, y el punto 5 y 6, que alude a las víctimas y a la implementación y verificación y refrendación. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis
Vamos a darles las gracias. Este espacio es posible desde el apoyo de Cable Plus Televisión, y también existen otras personas que nos apoyan, que más Comunicando con Propósito y Mi Cuna, además del patrocinio de la Panadería del Avenazo, que hoy también nos está invitando a tener este refrigerio. Deliciosa la avena, muchas gracias. Listo, entonces estás hablando de algo muy importante, y es toda esa retroalimentación que hemos tenido de otros conflictos que se han presentado en otros espacios geográficos o dentro del mismo territorio, pero en otros tiempos, y eso hace que tengamos la posibilidad de un cúmulo de conocimientos y de experiencias para no volver a repetir los mismos errores y para plantear alternativas novedosas. Pero además de retroalimentarnos de esas otras experiencias, sabemos que Colombia tiene una historia única y tiene unas condiciones únicas que le plantean unos retos muy específicos. ¿Qué es lo difícil de implementar ese acuerdo pese a que en el papel o pese a que en el trabajo esté tan estructurado? ¿Cuál es el mayor reto para volverlo realidad? Bueno, yo pienso que el primer reto es que los colombianos comunes y corrientes primero lo conozcamos, nos apropiemos de él, conozcamos cuáles son sus métodos, cuáles son las posibilidades que nos plantea para dar una salida pacífica al conflicto, cuáles son las herramientas que nos entrega para garantizar de alguna manera que no se sigan presentando conflictos tan aberrantes como el que se presentó con las FARC o que se ha presentado con tantos otros grupos, ya sea de un extremo ideológico o de otro. Entonces el primer gran reto, que aparte de ser un reto es como una responsabilidad ciudadana, es, informarnos sobre lo que quedó ahí escrito. El otro gran reto es, tenemos necesariamente que apelar, por muy difícil que sea la situación, a la capacidad de perdón y de entendernos. Uno de los grandes aprendizajes que toma nuestro acuerdo de paz es precisamente cuál fue la metodología de reconciliación, perdón y de narrarnos la verdad que se implementa Nelson Mandela en el proceso de Sudáfrica, cuando el apartheid, que lo dirigió un obispo anglicano, Desmond Tutu, que implementaron una metodología para que víctima y victimario se sentaran a mirarse a los ojos y en un proceso de acompañamiento social, psicológico y emocional se contaran la verdad y comenzara un proceso de reconciliación. Entonces, ese es otro reto que tenemos ahí también como colombianos, porque como colombianos solemos ser desafortunadamente una sociedad bastante impetuosa, bastante intolerante, y también la intolerancia es otro de las piedras en el zapato para que nosotros como ciudadanía nos podamos reconciliar. Porque una cosa es que el Estado colombiano haya hecho un acuerdo para transitar hacia la paz con un actor del conflicto que estaba al margen de la ley, pero otra cosa también es el reto y la responsabilidad como ciudadanos, como vecinos, como compañeros de trabajo, reflexionar cómo estamos solucionando nuestros conflictos, cómo estamos negociando nuestras diferencias, cómo estamos queriendo pasar por encima del otro simplemente porque piensa distinto. Entonces también eso es otro reto totalmente interesante que tenemos como sociedad colombiana. Pienso que ya nos hemos demostrado hasta la saciedad que resolver nuestros desacuerdos por la vía violenta no es la mejor opción. Bueno, muchas gracias Arturo por lo que nos compartes hoy. Creo que nos quedamos cortos porque dentro de todo este proceso de la palabra hemos visto que para comprender la paz y la construcción de paz es necesario revisar nuestra historia, es necesario revisar las dinámicas actuales y también todos esos procesos que se están dando a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces la idea es en los siguientes espacios continuar alimentando y comprendiendo un poco mejor todo el trasfondo que hay en la parte de la construcción de paz para que podamos sentar una postura más aterrizada. Claro Muchas que sí. Gracias. Con mucho gusto y muchas gracias al programa La Palabra, a Cable Plus, al Avenazo como patrocinador y a todos los que apoyan este programa para que siga siendo una realidad.